Es un gusto estar de regreso y poder presentarles un groove que ha sido tocado por millones de bateristas. Este groove fue compuesto por un baterista que muchos consideran el más grande de toda la historia, y otros ni siquiera el mejor en su banda. Lo que sí es que fue parte de una de las bandas más influyentes, si no es que la más, de todos los tiempos. La canción es Come Together, la banda The Beatles y el baterista, el inigualable Ringo Starr. Mi nombre es Jorge y esto es Cue the Groove. Pioneros del British Invasion, The Beatles conmueven a millones por generaciones al tomar cualquier género y hacer lo propio, tal como... Empiezan con John Lennon y Paul McCartney en 1957. En los siguientes 5 años ocurren cambios esenciales para el éxito de la banda. Invitan a George Harrison en el 58, cambian como 4 veces de nombre, Brian Epstein se convierte en su manager, que fue en mayor parte responsable del éxito de la banda, y despiden al baterista en turno contratando a Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr. Así se completaría la banda que a la fecha sigue moviendo millones de discos, entradas, películas, ropa, juguetes, gorras, mochilas, historias, amores, emociones, teorías, leyendas y todo lo que te imagines, también. Ringo nace el 7 de julio de 1940 en Liverpool, Inglaterra. Sufre de muchos padecimientos de pequeño y durante la recuperación en el hospital lo enseñan a tocar diferentes percusiones, despertando así su pasión por la música y la batería. Sus influencias fueron principalmente bandas de rock y pop estadounidenses como la del cantante Johnny Ray, aunque su padrastro también lo introdujo al jazz y a las big bands con música de Sarah Vaughan y Billy Eckstine. Una de las principales razones del sonido tan característico de Ringo se debe a su abuela. Se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene todo que ver. Ringo es zurdo. A su abuela no le gustaba y prácticamente lo obliga a hacerse diestro. Entonces, si juntamos batería de diestro más dirigir su forma de tocar con la mano izquierda, nos da pequeñas pausas entre grooves y fills para ajustar. That's why everyone thought, wow, he's a genius, but all I was doing is trying to play backwards. Si por otro lado le agregamos su creatividad y forma tan inusual de tocar la batería de la época, nos da el sonido único de Ringo. Come Together aparece en 1969 en el disco de la portada que todo el mundo conoce, Abbey Road. La música fue altamente inspirada en You Can Catch Me de Chuck Berry, y el título fue basado en el eslogan de campaña de Timothy Leary para gobernador de California, que decía, Come Together, Join the Party. El groove está en 4/4 y es de un compás. Este sale de la línea de bajo que se ve así. Al sobreponer el groove de Ringo vemos 4 cosas. 1. El bombo y ride imitan las primeras 2 notas. 2. Los seisillos que toca Ringo están donde hay espacio y no estorban. 3. La dinámica en los seisillos va de suave a fuerte. Y finalmente, la orquestación imita la dirección de las notas del bajo. Esto es, empiezan abajo donde Ringo toca el bombo y apoya con el ride, siguen un camino a lo más agudo de la línea donde toca el hi-hat, y para finalizar, bajan al rango medio de la línea donde se mueve sutilmente del tom agudo al tom de piso. Para hacer que este groove suene muy bien, hay que enfocarse principalmente en los seisillos. Tienen que sonar a tiempo y la dinámica ser clara y perceptible. Para esto hay que practicarlos lento y con un metrónomo, separando en un principio lo que hacen los hi-hats de los toms. Para las dinámicas ayuda muchísimo exagerar lo suave de lo fuerte. Una vez que estas 2 cosas se dominen, podrás darle la intención que tanto caracteriza a este groove. Hoy vimos un groove muy diferente al que estamos acostumbrados, pero esto es lo que nos inspira a ser más creativos. Muchas gracias por acompañarme, escríbanme en los comentarios qué otros grooves los inspiran y quisieran ver en este canal. No se les olvide darle me gusta, activar la campanita y compartir. En la descripción del video les dejo contenido extra. Muchas gracias.